noticias ni tenemos representación, pues no vais a poder ver el spot del partido aquí en Aragón. Esto es gracias a la democrática ley de partidos del 2016, hecho por Rubalcaba. Si conseguimos poner el vídeo, lo volveremos a poner para que lo veáis. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos al meeting del Partido Comunista de los Trabajadores de España, aquí en Zaragoza. Nos presentamos en estas elecciones y una vez más, desde los partidos mayoritarios, nos hablan del voto útil. Nosotros, cuando oímos el voto útil, vemos lo que ha supuesto el voto útil en las anteriores elecciones, es decir, para nada, y vemos el voto útil lo que ha servido en las anteriores elecciones. Y no es ni más que nada que el voto útil para la burguesía, el voto útil para los empresarios y la burguesía de este país. Con este voto útil en estas siguientes elecciones, sí o sí, nos presenta un triste porvenir a la clase obrera. Entre su programa, vamos desgranando lo que nos espera. Gane quien gane. Gane Podemos, gane el PSOE, gane el Partido Popular, gane Vox, gane Ciudadanos. Entre sus puntos está la mochila austriaca. La mochila austriaca, ya hablaban de ello Ciudadanos, lo han incorporado en los últimos mítines del Partido Socialista, en los acuerdos de gobierno entre Ciudadanos y el PP, la mochila austriaca es uno de los puntos de gobierno y no supone ni más ni menos que un abaratamiento del coste de despido de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Este es uno de los puntos que tenemos que saber cuando nos piden el voto útil, si realmente va a ser de utilidad para nuestra clase, para la clase trabajadora. No solo está la mochila austríaca, posiblemente en esta estabilidad que ellos quieren, que ellos necesitan para la próxima crisis que ya se nos avecina, cuando todavía la clase trabajadora no ha superado la última, nos piden una estabilidad de gobierno. Para ello, hablarán el PSOE con el PP, independientemente de lo que digan, o con Ciudadanos, o con... Y ese es el voto útil que nos presentan a la clase trabajadora. El voto útil lo podemos ver en qué se ha convertido aquí en Aragón. Aquí en Aragón, el cuatripartito, PSOE, PAR, Junta y Podemos, llegaron a un acuerdo y aceptaron propuestas que ya llevaba Ciudadanos en el 2015. Propuestas como aquellos salarios que eran por debajo del salario mínimo interprofesional, lo íbamos a pagar entre todos los trabajadores, entre todos los contribuyentes. Y esta es una propuesta que ya tenía Ciudadanos en el 2015. Entre otras lindezas de este cuatripartito, también nos encontramos que los recursos públicos se van a liberalizar. Nosotros utilizamos la palabra antigua, que es robar a la clase trabajadora, para cuadrar los balances de la empresa privada. Es decir, van a realizar lo que se llama la cooperación público-privada, que no es ni más ni menos, como ya dijimos aquí en una charla sobre los 132 puntos, no es ni más ni menos que la privatización de los servicios públicos por la vía lenta. Para eso ha servido el voto útil aquí en Aragón, tanto al PSOE como a Podemos, como al PAR, como a la Junta.
Nosotros, ante el voto útil, el Partido Comunista de los Trabajadores de España, llamamos al voto necesario, porque es necesario el hacer frente a este voto útil, que realmente no es útil para la clase trabajadora, y establecemos unos puntos que son necesarios en nuestro programa. Un programa que es en todos los sitios igual, no depende de a quién nos dirigimos, de dónde nos dirigimos y en qué idioma nos dirigimos. En todo el Estado es exactamente igual. Nuestro programa se basa en el pleno empleo de trabajo digno en todos los sectores, en una industria que garantice la soberanía nacional y energética del país, una sanidad y educación universales, exclusivamente públicas y gratuitas, unos servicios sociales que cubran las necesidades de todos y todas y siente la base para la real emancipación de las mujeres, una vivienda digna para todos y para todas, una ruptura con la Unión Europea, la OTAN y el euro, y una política exterior basada en la amistad y cooperación de todos los pueblos del mundo. La industria que garantice la soberanía industrial y energética es muy importante, porque sin una soberanía real sobre la energía, sobre las telecomunicaciones, sobre los sectores estratégicos de la economía, no podemos establecer un futuro para nuestro país, un futuro para nuestros jóvenes. Una sanidad y educación universales, que han ido siendo privatizadas, que se han ido echando a la clase trabajadora de las universidades y que aboca a la clase obrera a unos trabajos precarios, unos servicios sociales que cubran todas las necesidades. Y cuando hablamos de la real emancipación de las mujeres, hablamos de unos servicios públicos que liberen a la mujer de los trabajos que tradicionalmente, por desgracia, tienen que tener a cargo. El cargo de los hijos, una vivienda digna para todos y para todas. Nuestra Constitución, en la Constitución española, en la Constitución del 78, hay un artículo que habla de la vivienda digna. Y normalmente nos han dicho que es una utopía, un deseo, pero ese punto tiene una segunda parte que los constitucionalistas olvidan completamente y que no la han cumplido, que es el derecho, o sea, la obligación del Estado de garantizar el acceso a la vivienda y de garantizar el que no se especule con la vivienda. Todos recordamos la crisis de las inmobiliarias, la última crisis financiera, los precios de los pisos subían, no se ha hecho vivienda pública. Ante esto, el Partido Comunista de los Trabajadores de España plantea el hacer un parque de vivienda pública. El recuperar las viviendas que se han vendido a fondos buitre, el hacer un parque de vivienda para que todos tengamos un acceso a la vivienda independientemente de los ingresos que tengamos. La ruptura total con la Unión Europea y con el euro. Aquí en Aragón podemos ver cómo la PAC, la Política Agraria Común, castiga a los agricultores y a los productores de aquí de la tierra. Vemos cómo no se puede exportar a quien nosotros queramos. No se puede producir lo que nosotros necesitamos, sino que tenemos que producir de acuerdo a las condiciones que nos vienen impuestas de Europa. Ante esto, el gobierno de la DGA dice que se volverá a esta PAC, que se negociará en Europa y ya veremos a ver en qué queda. Porque la anterior PAC lo que supuso es un agravio comparativo entre diferentes comarcas, un agravio comparativo con el resto de
de la Unión Europea, y ante esto también tenemos en un futuro no muy lejano las sanciones impuestas por los Estados Unidos al sector vinícola, al sector del aceite, que aquí en Aragón van a suponer un grave descalabro para la producción y por ende para los trabajadores y trabajadoras del campo. En la Unión Europea, desde la Unión Europea se dice que estas sanciones se van a responder de una forma unitaria. Pero ¿cómo se va a responder de una forma unitaria cuando estas sanciones no es a todos los países de la Unión Europea, sino a unos pocos? ¿Realmente se van a jugar las exportaciones a los Estados Unidos o no van a aprovechar ese hueco de exportaciones a los Estados Unidos? Italia, que por ejemplo no está entre las sanciones, que también es productora de... Realmente la Unión Europea lo único que hace es atarnos de pies y manos para poder desarrollar una política económica y desarrollar una auténtica autonomía y una auténtica soberanía. La OTAN lo dice en nuestro programa, salida unilateral de la OTAN. La OTAN, aquí en Aragón, por ejemplo, tenemos supeditado el aeropuerto de Zaragoza a las maniobras que se realizan por parte de la OTAN. Cuando se realizan maniobras conjuntas por parte de la OTAN, vienen aquí todos los ejércitos de la Organización del Atlántico Norte y nos convierte en un objetivo directo de todos aquellos que son, luego aparte de convertirnos en un objetivo, también somos cómplices de esas guerras injustas que son promovidas por parte de la OTAN. De hecho, desde la caída de la Unión Soviética, la mayoría de las guerras que se han producido tanto en Europa como en Oriente Medio como en el Mediterráneo han sido auspiciadas por la Organización del Atlántico Norte. Por eso, desde el PCTE promovemos la salida unilateral de la OTAN. Ruptura inmediata del concordato con el Vaticano. Prohibición de tránsito por tierra, mar y aire para intervención de agresiones contra otros pueblos. No podemos establecer una política de amistad si prestamos cooperación al imperialismo en su ataque a la clase obrera de otros países. Porque al fin y al cabo, los que sufren en todas las guerras son nuestra clase, la clase obrera. A todo esto, todas estas propuestas nos dirán que no es posible hacerlo. Nosotros respondemos que es necesario, no es que sea posible, es que es necesario hacerlo. Es necesario si queremos tener un futuro para nuestros jóvenes, si queremos tener un futuro de país. Es necesario porque en esto consiste gobernar, el mejorar las condiciones de aquellos que ponen en marcha el país, de aquella clase obrera que pone en marcha el país. El programa del PCTE se basa en la unidad de la clase trabajadora y la organización de la misma para que sea posible un país para la clase obrera. Sin la organización en las fábricas, sin la organización en los sindicatos, sin la organización en los barrios de la clase obrera, este país para la clase obrera no es posible. Es necesario, pero no es posible. Por eso los comunistas y las comunistas lo tenemos muy claro. Trabajamos día a día para que eso sea posible, para que lo que es necesario hoy sea posible mañana. Y para construir entre todos y entre todas, entre toda la clase trabajadora, un país para la clase trabajadora. Por ello, el 10 de noviembre es preciso elegir entre lo que es útil para los empresarios o lo que es necesario para nuestra clase, para el futuro de nuestra juventud, para nuestros barrios, para tener los servicios necesarios en nuestros barrios, para que nuestra vida diaria sea lo que debe de ser, una vida y no una supervivencia meramente. Por eso yo os animo
el 10 de noviembre a votar al Partido Comunista de los Trabajadores de España y el 11 de noviembre ponernos todos a trabajar para que sea posible un país para la clase obrera. Gracias. Doy paso a Javier Martín, secretario general de CJC. Siempre me lío. Vale, bueno, pues muchas gracias. Yo cuando preparaba la intervención que iba a hacer hoy, pensaba en la posibilidad de explicar algunos de los ejes programáticos. Yo creo que el camarada ha explicado algunos, estoy seguro de que podemos abrir un debate si alguno tiene alguna duda sobre alguno de los puntos específicos que vienen resumidos aquí, pero me parecía más interesante en el sentido de marcar la diferencia de lo que es nuestro programa con respecto al resto de programas, porque nosotros nos presentamos a las elecciones dejando claro que hay fundamentalmente dos bloques políticos. El bloque de los que defienden el capitalismo, de los que defienden el poder de la clase dominante a día de hoy, y los comunistas, que son los que defienden un sistema radicalmente distinto. En ese sentido, nuestro programa no puede leerse en las coordenadas de los programas del resto de partidos, ni puede leerse las coordenadas ni siquiera de los partidos autodenominados de izquierdas o progresistas, porque nuestro programa tiene un sentido diferente. Entonces, en esas claves un poco lo que yo quería explicar, más el sentido político, estratégico, digamos, de lo que significa nuestro programa en la política general de los comunistas. Porque el programa electoral y el trabajo electoral dentro de la política general de los comunistas es una parte, y ni siquiera es la parte más importante. Lo fundamental, yo creo, para entender lo que es la propuesta política general del PCT y de los TJC, y en concreto lo que significa y la relevancia y la profundidad política de este programa, más allá de las reivindicaciones específicas, es empezar por, digamos, el último tramo de lo que hemos vivido a nivel político institucional de los últimos meses, ¿no? Si me extiendo demasiado, me avisáis, porque yo me pongo a hablar y no paro. Entonces, si veo que alguno da cabezadas y demás, será una buena señal, pero antes de eso prefiero que me aviséis. Vale, ¿qué pasó tras las últimas elecciones, ¿no? Ahí, tanto el Comité Central del Partido como el Consejo Central de la Juventud hicimos algunos análisis de lo que significaba políticamente los resultados de las últimas elecciones. Las últimas elecciones, con una mayoría del Partido Socialista Obrero Español, lo más significativo, digamos, o lo que mejor reflejaba hacia dónde se iba a encaminar el resto del debate institucional y la conformación del gobierno, eran las declaraciones que apenas 2 días después del resultado electoral hace el presidente de la patronal, en el que dice que la patronal invita a los partidos, especialmente al Partido Socialista Obrero Español, a formar un gobierno fuerte, ¿no? Y señala claramente que este gobierno fuerte tiene que ser o bien un gobierno monocolor, ¿no? Utilizan esta fórmula, o bien un gobierno con ciudadanos. El Partido Socialista, desde el momento en el que consigue esa victoria electoral, busca el tener ese gobierno monocolor, tratando incluso de realizar una reforma constitucional dentro del Parlamento, cosa que evidentemente la rechazan y no es posible. Y a partir de ahí empieza un proceso circense que hemos estado viviendo todos estos meses, de negociaciones con unos y con otros, pero en el que la posibilidad de un gobierno fuerte, como exigía la patronal, junto, por ejemplo, a Ciudadanos, resultaba prácticamente inviable. Por eso la apuesta principal del Partido Socialista es la de tratar de gobernar en solitario, ¿no? Con el apoyo de Unidas Podemos, pero un apoyo no de tipo gubernamental, sino meramente de apoyo dentro de la Cámara, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en el escenario parlamentario, en los últimos años, ha habido un proceso desde lo que fueron las elecciones anteriores, donde sí que vimos un pacto Ciudadanos y PSOE, ha habido un endurecimiento claro de los distintos bloques, digamos de 2 bloques. Un endurecimiento dado esencialmente en torno a la cuestión catalana. Si el Partido Socialista intentaba llamar a la puerta de Ciudadanos, resultaba imposible porque nadie le abría la puerta. No era posible la conformación de ese gobierno que deseaba la patronal,
por lo que decía, el endurecimiento de las posiciones, el cómo la cuestión catalana marcó todo el debate electoral y abrió brechas entre unos partidos y otros, y por tanto solo quedaba la posibilidad de pactar con Unidas Podemos. El problema es, y aquí se señala en una de las partes del programa, que cuando la patronal hablaba de un gobierno fuerte, esencialmente lo que hablaba es de que estamos en las vísperas de una nueva crisis del capitalismo. Y ante la víspera de una nueva crisis del capitalismo, lo que necesita con ese gobierno fuerte es un gobierno que garantice que no va a haber ningún tipo de confrontación interna. Es decir, que no va a haber disputas entre un sector, que principalmente sería Unidas Podemos, que utilizaría precisamente el contexto de crisis para tratar de ganar su legitimidad y, digamos, contestar, ¿no?, y disputar hegemónicamente al Partido Socialista el relato de ser el partido de izquierdas, ¿no? La patronal necesitaba un gobierno que aplicase claramente las medidas antiobreras y antipopulares sin ningún tipo de discusión. Y por eso, en la batalla de las negociaciones que tiene el Partido Socialista y Unidas Podemos, al final no hay ninguna voluntad en ningún momento de conformar gobierno. Lo que hay es una voluntad en todo momento de tipo electoral, de disputar a ambos partidos, digamos, ese relato al que ellos se refieren de cara a unas nuevas elecciones, ¿no? Y aquí es importante, y esta es la razón principal por la que empiezo con esto, que en mitad de toda esta disputa entre los dos sectores de la socialdemocracia, aparece de repente, igual justo semanas antes de las elecciones, una nueva formación que se llama Más País, ¿no?, en la que Íñigo Errejón, antiguo dirigente político de Unidas Podemos, se aprovecha, digamos, de principalmente un factor, que es el cambio de orientación política de Unidas Podemos hacia recuperar lo que es la socialdemocracia clásica representada por Izquierda Unida, trata de arrastrar todo lo que eran las ideas que representaba en otro periodo, digamos, Unidas Podemos, presentarse como un nuevo partido, y además vemos cómo los principales medios de comunicación, esencialmente Prisa, que Prisa es, yo siempre digo que si se quiere saber qué es lo que quiere el capitalismo español en cada momento hay que leer el editorial de Prisa y lo sabréis, está ahí siempre. Y entonces de repente en Prisa se hace una campaña por el surgimiento de este nuevo partido. Una campaña grosera en algunos momentos, exagerada, muy evidente de lo que se buscaba. Claro, esto Unidas Podemos lo utiliza para decir que ellos son el enemigo de la oligarquía, ¿no? Quiero decir, somos el enemigo porque Prisa nos quiere. No es una cuestión de que sean el enemigo de la oligarquía, es una cuestión de que en este contexto particular no les interesa que ellos conformen gobierno, y es una cuestión de que de la misma manera que hemos visto una campaña en Prisa contra Pablo Iglesias y la actual dirección de Unidas Podemos, lo hemos visto también una campaña en Prisa contra la actual dirección de Ciudadanos. ¿Es Ciudadanos el enemigo de la oligarquía? Evidentemente no lo es. Y aún así hemos visto una campaña en Prisa contra Albert Rivera y contra lo que llama la derechización de Ciudadanos. ¿Cuál es el sentido político de todo eso? La búsqueda desde la intelectualidad y desde los altavoces ideológicos del capitalismo de reconfigurar de nuevo el panorama parlamentario español. Reconfigurarlo porque venimos de años de crisis de legitimidad en el parlamentarismo. Que no es una crisis de poder, como otros dicen. El poder de la clase dominante no ha estado en duda desde hace muchísimos años en este país. Desde la Guerra Nacional Revolucionaria, el poder de la clase dominante no se ha puesto en duda aquí. No es una crisis de poder, pero sí es una crisis de legitimidad. En el sentido de que ellos tienen dificultades para tener gobiernos estables con los que aplicar sus políticas, por disputas entre sus propios partidos, pero una falta de legitimidad, y por la falta de referencialidad de, digamos, la clase obrera y los sectores populares hacia los que tradicionalmente han sido sus partidos, ¿no? Esta crisis de legitimidad, cuya eclosión máxima es el 15M, se lleva años tratando de solventar, pero no se consigue. La muestra de que no se consigue son las nuevas elecciones. Quiero decir, llevando no sé cuántas, llevamos 4 en 5 años, digamos, ¿no? Esa es la muestra de la crisis de legitimidad. Entonces, lo que busca Prisa es, digamos, fomentar un nuevo partido, centrar, digamos, a Ciudadanos dentro del campo ideológico, centrarlo en lo que ellos llaman el espacio de centro ideológico político, elevar, digamos, a Más País y así tener de nuevo un bipartidismo céntrico, ¿no? Es decir, lo que sería el cierre del círculo
el cierre del ciclo del 15M en un sentido conservador. Es decir, el 15M se levantó desde unas perspectivas ideológicas evidentemente limitadas y que mostraban más una voluntad de reforma dentro de los marcos del capitalismo, pero se levantó contra el bipartidismo. Y la resolución de todo ese proceso va a ser el tener de nuevo un bipartidismo, lo único que extendido. Es decir, que tenemos a PP, Ciudadanos y Vox por el lado de la gestión, digamos, más liberal conservadora del capitalismo, a Más País, PSOE en el otro lado, pero proponiendo los dos mismos modelos de gestión. Claro, lo fundamental para nosotros, para los trabajadores, es entender qué enseñanza tenemos que sacar nosotros de ese proceso. ¿Qué enseñanzas da ese proceso de cara al futuro? Y ahí es donde los comunistas decimos una serie de cosas claras, ¿no? Que es las consecuencias de este ciclo, que no va a acabar más que con un bipartidismo extendido, son esencialmente los problemas ideológicos insertos en las propias movilizaciones que se dan durante el 15M y todo ese ciclo de movilización post-crisis. Se dan en el momento, primero, en el que no se hace una crítica a la totalidad del sistema capitalista y no se aspira a su superación radical. Se da en el momento que se confía en una nueva versión de la socialdemocracia, revestida de novedad, pero que no viene a plantear en términos de gestión más que lo mismo que ya había planteado la socialdemocracia en otros periodos. La enseñanza fundamental tiene que ser que la transformación de nuestras condiciones de vida y en general del sistema y del país solo puede depender de nosotros mismos, de las fuerzas de la clase obrera organizada. No hay otra opción posible. De la fuerza de la clase obrera organizada, que pasa de la crítica parcial, es decir, de la crítica a la ausencia de democratismo o al bipartidismo, a la crítica total de lo que genera el capitalismo como sistema. Eso es lo que los comunistas decimos que es la única vía para realmente transformar radicalmente el país. Y en ese sentido es en el que se construye nuestro programa, que no es un programa de gestión del capitalismo, porque nosotros no aspiramos a gestionar el capitalismo. Porque decir que nosotros aspiramos a gestionar el capitalismo sería volver a caer en los errores que ya se manifestaron en este país en distintas ocasiones, ¿no? Nuestra propuesta, en primer lugar, se diferencia del resto de propuestas políticas en que no es una solicitud de confianza a la clase para que deposite un voto y nosotros gestionemos por ella. Nuestro programa es una propuesta de lucha y de poder a la clase obrera, diciéndole claramente que si se quieren cambiar las cosas, la única posibilidad es que ella se convierta en protagonista de esa misma transformación, sin confiar en gestores, sino en su propia organización. Hay un programa, de un párrafo del programa que dice lo siguiente: la España socialista comunista que queremos construir no se hará realidad de un día para otro. Será el resultado de un proceso de acumulación de fuerzas obreras y populares, de combates, conquistas, victorias y de aprendizajes, incluso de derrotas, de construcción de nuestro propio poder desde nuestros lugares de vida y trabajo y de erosión del poder de la clase dominante, de luchas por la mejora de nuestras condiciones inmediatas, pero sobre todo del cada vez más amplio reconocimiento de que la plena emancipación de nuestra clase solo puede lograrse arrebatando el poder a la burguesía mediante el derrocamiento del sistema capitalista. Nosotros lo que hacemos con este programa, situando medidas en todos los campos, es enseñar y proponer a la clase, enseñar el mapa general de las violencias del capitalismo, rompiendo con la visión, digamos, limitada, parcial o gremial de las luchas inmediatas de la clase. Es decir, le decimos a los trabajadores de las fábricas que su problema no es exclusivamente el dueño en concreto de esa fábrica, sino el conjunto de políticos y de clase que también le ataca a nivel de servicios públicos, que también ataca a las compañeras y las oprime especialmente, que también ataca a sus hijos y a sus hijas y no les permite estudiar. Dibujamos el mapa general de la opresión del capitalismo para decir que solo hay una solución, que es luchar organizados por nuestras condiciones inmediatas, siendo conscientes de que la única fórmula definitiva es la superación del sistema capitalista. Y decimos de luchas, de derrotas y de combates, porque evidentemente lo que nosotros proponemos no es sencillo, no es fácil. Yo sé que es más sencillo decir, bueno, proponemos una renta básica y si nos votáis y salimos, lo vamos a hacer. Evidentemente lo nuestro es bastante más complicado, principalmente porque os decimos que le decimos a la clase que nadie lo va a hacer por ella, ¿no? Pero la cuestión es que de la lucha y del combate, incluso de las derrotas, la clase obrera aprende. Por eso nuestra voluntad es que el programa sirva como activador de las luchas de masas,
sirva para que en esas luchas se aprenda y sobre todo se vayan generando alternativas de organización al capitalismo. Y eso pasa por lo que se decía, la organización en los centros de trabajo, la organización en los centros de estudio, la conformación de poderes alternativos a los del capitalismo en los espacios de vida y de trabajo de la clase. Nosotros hablamos mucho de la necesidad de que se dé desde una lógica de posiciones, entendiendo que el poder del capital no se puede derribar de un soplido. Hay que erosionarlo poco a poco. La forma de erosionarlo es esa, es ir generando que dentro del estudiantado cada vez son más los estudiantes que rompen con esa idea del capitalismo, que dentro de los trabajadores cada vez son más los que junto al Partido Comunista deciden que hay que construir un sistema distinto. Así es como se va construyendo una alternativa al poder del capitalismo, y ese es el sentido fundamental de nuestro programa: promover la movilización, promover la lucha para ir construyendo esa alternativa de poder. Y por eso decimos que la herramienta necesaria para construir todo eso es el Partido Comunista. El Partido Comunista como mediador de todo ello. Es decir, el Partido Comunista como herramienta que las distintas luchas de la clase, codo a codo junto a la clase, porque nos diferencia también con el resto de partidos en que nosotros somos parte de la clase misma, explicamos las limitaciones de la lucha parcial y explicamos la necesidad de luchar más allá. Explicamos cómo la lucha también de los compañeros en Chile, en Ecuador, es la misma lucha de los que están desarrollando aquí. Explicamos a los estudiantes cómo la lucha de los trabajadores de Amazon o de cualquier empresa es su lucha también. Explicamos a los trabajadores de la sanidad, explicamos a las mujeres cómo es la lucha de los vecinos del barrio, es también su lucha, ¿no? Y de esa manera tratamos, mediante el dibujo del mapa general, mediante la acción dentro de la lucha de masas, construir la unidad de la clase. Pero la unidad de la clase en un sentido político. Aquí me voy a parar brevemente porque hay unas palabras dentro del programa a la cuestión del problema nacional que últimamente protagoniza todas las portadas y todos los titulares dentro de nuestro país, y que es necesario hablar de ello. Porque cuando nosotros hablamos de la unidad de la clase en torno a lo político e ideológico, es decir, en torno a la conciencia, hablamos de esa misma unidad cuando estamos tratando la cuestión de Cataluña y en general del problema nacional de España, que en las últimas semanas se ha visto que existe y que es latente. Pero esa unidad que nosotros construimos, y esa es una de las partes del programa, tiene que partir necesariamente de ese reconocimiento del derecho a autodeterminación de los distintos pueblos y naciones dentro de España. Si se confunde el elemento de la unidad de la clase con el elemento de la unidad territorial, ahí es cuando estamos cambiando de bando. A nosotros no nos interesa la unidad territorial de España per se, no hay un interés de clase en la unidad territorial de España, hay un interés en la unidad de la clase obrera española. Y para que esa unidad no se dé con recelos, es necesario reconocer el derecho a autodeterminación como una posibilidad. Y nosotros decimos que ese derecho a autodeterminación no es posible dentro del capitalismo, dentro de las condiciones particulares del capitalismo español. Y eso es necesario explicar. Cuando nosotros decimos que no es posible, decimos que no es posible dentro del marco de la legalidad, es decir, sin saltar por encima de ella. Se está viendo en estas semanas, y yo creo que es muy evidente, que los políticos del procés y los políticos nacionalistas no han tenido nunca una voluntad real de llevar a cabo la independencia. Su movilización y su fomento del nacionalismo dentro de la clase obrera catalana ha tenido siempre un sentido puramente negociador, como llevan haciendo años en la historia de nuestro país, de búsqueda de privilegios a raíz de un conflicto particular de crisis en los que ellos fomentan el nacionalismo para poder tener una posición ventajosa con respecto a la explotación de su propia clase obrera. Nosotros no podemos estar a favor del procés, porque no podemos estar a favor de que la burguesía, la pequeña y mediana burguesía catalana, explote mejor a la clase obrera catalana. Pero que no estemos a favor del procés no quiere decir que no identifiquemos y reconozcamos el componente popular y democrático que hay en que el pueblo catalán exija su derecho a decidir qué tipo de organización quiere, con el resto de España. Para poder hacer realmente libre esa decisión es necesario saltar por encima de la legalidad burguesa, porque el poder central no va a permitir nunca que dentro de los márgenes de la legalidad burguesa
haya autodeterminación posible. Porque el imperialismo, que se ha mencionado antes como fase de desarrollo del capitalismo, lo que genera es la centralización de los distintos estados y la posibilidad de romper ese estado, en concreto en España, donde existe una clase dominante, la cual se incluye los sectores más oligárquicos de la propia burguesía catalana, no se va a permitir en ningún momento, porque sería una vuelta atrás y evidentemente una pérdida de beneficios para la propia clase dominante. Por eso no lo va a permitir y por eso va a reprimir con toda la fuerza cualquier intentona de que eso se extienda y esa idea se extienda entre la clase obrera catalana. Nuestra propuesta con respecto al problema nacional es que la única resolución posible es la democracia. Pero la democracia, para ejercerla realmente, es necesario acabar con el capitalismo y superar el capitalismo. Y para acabar con el capitalismo es necesaria la unidad de toda la clase obrera en toda España, porque nos enfrentamos a un enemigo común en toda España. Claro, y aquí nosotros decimos, cuando hablaba de que es un programa para promover la lucha, decimos que en el desarrollo de la lucha de la clase obrera y los sectores populares hay una simultaneidad de luchas, ¿no? Es decir, nosotros aspiramos a que la lucha de los sectores, de la clase obrera y los sectores populares en algún momento se transforme en una lucha directa, ¿no? En la revolución, en una lucha directa por el poder. Pero hasta que eso sea efectivo, se desarrollan luchas específicas por mejorar nuestras condiciones de trabajo. Por eso, cuando nosotros escribimos este programa, tanto que no es un programa de gestión, no proponemos exclusivamente las medidas, sino que las medidas van acompañadas con una serie de propuestas organizativas. Y cuando nosotros hablamos del pleno empleo y de las condiciones de trabajo digna en todos los sectores, o hablamos de una industria que garantice la soberanía industrial y energética del país, decimos que eso no es posible sin organización sindical. Y por eso cuando hablamos de una sanidad y una educación universales, exclusivamente públicas y gratuitas, y implantar una red de servicios sociales que cubra las necesidades de todos y todas, decimos que eso no es posible sin organización de mujeres, sin organización de los estudiantes y sin organización de los trabajadores sanitarios. Cuando decimos que es necesario que todo el mundo tenga una vivienda digna, decimos que eso no es posible sin recuperar el asociacionismo vecinal y la unidad y el tejido social vecinal. Y evidentemente cuando decimos que es necesario romper con la Unión Europea, la OTAN y el euro, decimos que eso no es posible sin poder de la clase obrera. Por eso nosotros cuando pedimos esto y pedimos el voto, realmente el voto es lo de menos en toda esta historia. El voto es un reflejo de la fuerza que va teniendo el Partido Comunista, pero lo que nosotros realmente pedimos es la necesidad de tomar el protagonismo en nuestra vida política, recuperar la política de los barrios, de los centros de estudio y los centros de trabajo, no dejar que la política la hagan otros por nosotros. Durante todo el programa, además, insistimos mucho en la fórmula esta de construir un país para la clase obrera, ¿no? Hay dos frases, una de Lenin que dice que en toda nación moderna hay dos naciones y que en toda cultura hay dos culturas, que es absolutamente cierto. En toda nación moderna está la nación y la patria del capital y la patria del trabajo, que no se parecen en nada. Y esa se combina muy bien con una frase de Pasolini que decía que el Partido Comunista Italiano representaba un país limpio en mitad de un país sucio, un país honesto en mitad de un país deshonesto. Cuando nosotros hablamos de construir un país para la clase obrera y no situamos el horizonte lejano de un país para la clase obrera, lo que queremos decir es que la construcción de ese país depende de esas acciones que nosotros hagamos en el día a día dentro de nuestra realidad diaria, dentro de la cotidianidad. Solo cuando dentro de nuestra cotidianidad nosotros insertamos los elementos de poder y de lucha contra el poder del capital, se está construyendo ese país. Y ese país significa un escenario de relaciones nuevas entre los hombres y las mujeres. Es el caso, por ejemplo, de este centro. Siempre he dicho que es una forma muy evidente de reflejar las diferencias de lo que nosotros, del país que nosotros queremos construir y del país que construyen ellos, ¿no? Lo que históricamente han sido los centros obreros, las casas del pueblo, ¿no? Espacios de vida en común de la clase obrera y los sectores populares, donde lo que se promueve es la cultura, donde lo que se promueve es la solidaridad
nada que ver con el país que ellos defienden, que es un país de explotación y de miseria. Y además es especialmente importante, sobre todo entre la juventud, que nosotros utilicemos este programa para explicar la importancia de luchar contra el repunte reaccionario. Porque vivimos un repunte reaccionario en nuestro país y además ese repunte reaccionario filtra muy fácilmente dentro de la propia clase obrera y los sectores populares. Y de repente aparecen propuestas ideológicas en las que incluso se justifica desde un supuesto interés de la clase obrera la represión del pueblo catalán. Es muy importante que nosotros expliquemos que la lucha, que la forma de luchar contra el surgimiento de la reacción en sus distintas formas, parte precisamente de eso. Es decir, de que si hay organización y conciencia en los espacios de vida y de trabajo de la clase, hay una imposibilidad de que filtre la reacción y no hay posibilidad de que crezca y que se corte desde su raíz. Para poder luchar contra la reacción no hace falta discursos, ni debates en el Parlamento, ni votos útiles, ni frentes populares. Lo que hace falta es organización de clase. Eso es lo que hace falta. Voy a terminar simplemente explicando que evidentemente, y yo creo que hay que decírselo con franqueza a todos los trabajadores, a todos los jóvenes, no es nada sencillo lo que nosotros proponemos, ni queremos que sea una cosa sencilla. Y sabemos que en esta sociedad de consumo, donde lo que se busca es el consumo rápido e inmediato, un programa de este tipo, que lo que plantea es, en primer lugar, una exigencia de voluntad y una exigencia de trabajo al electorado, y en segundo lugar, una perspectiva a largo plazo, resulta poco atractivo, ¿no? En la época del consumismo desenfrenado, del capitalismo. Pero que resulte poco atractivo no significa que no sea necesario. Cuando nosotros elegíamos el lema para la campaña, el elegir lo necesario, situábamos precisamente eso, ¿no? Es decir, que tenemos un camino muy largo que recorrer, pero la única forma de empezar a recorrerlo es comenzar a andar. Y partiendo también de que la gran victoria por encima de todas, por encima de cualquier organismo como la OTAN, la Unión Europea, por encima de cualquier reforma laboral, la gran victoria del capitalismo es habernos situado los límites de lo que nosotros podemos imaginar. Es decir, habernos dicho cuál es el límite de lo que es posible y que todo lo que se salga de esos límites es utópico y irrealizable. Y esa es la respuesta que nos suelen dar a nuestro programa. No, eso es utópico. Y nos sacan datos económicos y nos sacan las leyes burguesas, ¿no? No es posible. Yo digo, no, evidentemente no lo es. Dentro de vuestro sistema no lo es. Pero la acción del Partido Comunista, su principal valor debe ser precisamente romper los límites de lo que nos han dicho que es imaginable y posible. Decirle a la clase que hay otras alternativas, que hay otras posibilidades y que el primer paso para ello es meter el día 10 de noviembre un voto comunista como una declaración de intenciones en la urna. Muchas gracias.